buenas, feliz noche para todos. Es para mí grato poder estar en este espacio con ustedes. Le doy la bienvenida a cada una de las personas que se van uniendo por estos espacios, por Instagram, por Facebook. Gracias por estar acá, gracias por permitirse estar en este espacio y quiero empezar dándoles la bienvenida, saludar a cada una de las personas que se van uniendo a este espacio, nuestro primer espacio de este nuevo año, uno de tantos espacios que vamos a tener y vamos a disponer para seguir sembrando allí en todo lo que tiene que ver en temas de crianza. Todo lo que podamos ir sembrando para que cada vez más seamos muchos más padres conscientes, niños conscientes. Quisiera saber si por acá me pueden confirmar, si me escuchan bien, si me están viendo bien, para poder así continuar con este espacio que he traído para cada uno de ustedes. Y este espacio que tiene también una finalidad y es seguir aportando en cada uno de los hogares, seguir sembrando en cada uno de los hogares una herramienta, así sea muy pequeña, pero que nos permita cada vez más ser conscientes de esos procesos que desarrollamos con nuestros hijos. Me presento, mi nombre es María Janet López, soy mentora de crianza consciente, soy creadora del método Realidad Infantil, un método que ha sido dispuesto para acompañar a madres, padres, docentes y cuidadores en todo lo que es el proceso de crianza. Y hoy traigo para ustedes también en este espacio, más que una información, es sembrar allí herramientas que nos permitan identificar cómo afectan los gritos en la crianza de nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, en este espacio quiero compartirte cómo nosotros como padres, muchas veces que utilizamos esta herramienta, que no es una de las herramientas ideales en las que podemos integrar en nuestros hogares, pero que debemos ser conscientes y debemos ser realistas, que es una de las herramientas que aún se utilizan bastante para poder generar y llamar la atención de nuestros hijos, llamar la atención de los niños y poder de esta manera seguir aportando en ellos. Entonces, esta estrategia que por muchos años hemos utilizado y que aún se sigue utilizando en diferentes de los hogares, es importante que nosotros identifiquemos en qué momento hemos estado integrando esta estrategia. ¿Y por qué te invito para que miremos en qué momento hemos integrado esta estrategia de los gritos con nuestros niños y nuestras niñas? Quizás si nosotros vamos un poquito más atrás, y le doy la bienvenida a cada una de las personas que se van uniendo, si vamos a nuestra infancia y empezamos a recordar en qué momento se utilizaron con nosotros los gritos, empezamos allí a detenernos y a identificar que cada vez que nuestros padres, porque era su manera de criar en su momento, utilizaban el grito ¿para qué? Para mantener el control de nosotros, para que nosotros, si estábamos haciendo alguna travesura, entonces generáramos inmediatamente una reacción y nos quedáramos quietos. Eran muchas de las estrategias que utilizaban nuestros padres. Quisiera preguntarles aquí en el espacio si a algunos de ustedes les ha pasado o si a algunos de ustedes les pasó o sus padres integraron esta herramienta en la crianza. ¿Por qué les pregunto esto? Porque es importante que nosotros identifiquemos qué fue lo que surgió en nosotros, qué fue lo que nos enseñaron y de qué manera lo estamos repitiendo y repitiendo también con nuestros hijos o con nuestros nietos o con los niños con los que compartimos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué lo debemos identificar? No es para juzgar, no es para sentirnos mal como padres, no. Esto nos permite identificar en qué momento integramos esta herramienta y cómo vamos a tener la habilidad de transformarla, de reparar eso que en algún momento utilizamos y no lo utilizamos de la manera adecuada. Entonces, en este espacio y en estos espacios que creamos es también reconocernos que somos reales
y que en esa esencia de nuestra realidad es identificar, claro, en algún momento yo he integrado los gritos con mis hijos, en algún momento yo los he integrado, ¿para qué? ¿Por qué? Ahí es donde quiero invitarlos. ¿Por qué? Porque yo también soy madre y en algún momento también los utilicé. También utilicé esta estrategia para centrar la atención de mi hija, para que mi hija en su momento me hiciese caso y de una u otra manera atendiera la indicación que yo le estaba dando. Que está bien o está mal, en ese momento la utilizamos y no nos vamos a juzgar. Lo utilizamos y es momento de que nosotros lo reparemos. Entonces, ¿cuál es y por qué es importante repararlo? Porque ¿qué sembramos o en qué afecta a nuestros hijos que nosotros los gritemos? ¿En qué afecta a nuestros hijos? Y si recordamos en nuestra niñez, ¿en qué nos afectó a nosotros? Entonces aquí nosotros identificamos que en nuestra niñez, cuando nuestros papás nos gritaban, pues también nos generaban temor. Entonces teníamos temor de la reacción que podía tener mi papá o mi mamá. Entonces cuando sentimos ese temor, ¿qué sucede más allá del temor? Hay desconfianza, no hay seguridad. Entonces no voy a tener esa seguridad de contarle o de decirle a mi papá o a mi mamá lo que me está sucediendo. ¿Por qué? Porque tengo temor de que él reaccione de esa manera. Entonces es ir más allá a lo que se genera a través de un grito. A través de un grito generamos en nuestros hijos que nuestros hijos no sientan miedo, no sientan temor, no sientan también como aquellas personas que en su momento van a sentir que no estamos ahí para apoyarlos. Entonces se van a sentir también solos. Entonces, importante que nosotros tengamos presente es qué causa un grito en nuestros hijos. ¿Qué causó ese grito en nosotros? En estos momentos, en nuestra adultez, nosotros también podemos empezar a mirar e identificar que esos gritos nos llevaron a sentir temor, que nos daba temor, y hablo desde mi experiencia, en los espacios también, en el colegio, nos daba pena pedir la palabra, nos daba pena hablar, nos daba miedo cuando también teníamos alguna profesora que utilizaba también esta herramienta como era el grito. Le teníamos miedo y muchas veces confundimos el miedo con el respeto. No es que los niños me respetan, no es que mi hijo me respeta. ¿Te respeta o te tiene miedo? Por la reacción que tú puedas tener. Entonces, la invitación que yo les deseo hacer y les quiero hacer en estos espacios es que seamos reales. Muchas veces creemos que es todas estas herramientas que vemos en las redes, en los diferentes espacios en los cuales interactuamos, en los cuales estamos día a día cada vez más dispuestos, a veces los vemos como muy lejanos. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta nuestra realidad. Nuestra realidad es esta. Nosotros vivimos en un espacio y compartimos espacios donde todavía se ven estas herramientas, donde todavía integramos estas herramientas como es el grito. ¿Para qué? Para centrar la atención de nuestros hijos, para que nuestros hijos estén ahí presentes, para que nuestros hijos nos hagan caso. Todavía lo utilizamos. Y nos da miedo como papás a veces levantar la mano y decir, sí, todavía estoy integrando esa estrategia. ¿Por qué? Porque mi hijo no me hace caso de otra manera. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, importante que nosotros seamos también vulnerables. El ser sinceros nos permite también integrar la estrategia que corresponde con nuestros hijos. No todas las estrategias que vemos y que están dispuestas en todos estos medios son las que quizás esté necesitando mi hijo. Es muy diferente cuando en algún momento yo como papá tuve una reacción de un grito. ¿Por qué? Porque vengo frustrado del trabajo, porque tengo problemas con mi pareja, porque tengo problemas con mis hijos, porque tengo problemas hasta conmigo misma. Y no tengo ese control y no tomo ese espacio para tener control
y no reaccionar con la persona que no corresponde, que son con nuestros hijos. Y muchas veces los gritos vienen a raíz de estas situaciones. Y es que venimos de una situación compleja y tristemente los que vienen, como decimos coloquialmente aquí en Colombia, vienen a pagar los platos rotos, son aquellas personas que están cercanas a nosotros y que están ahí con nosotros y son nuestros hijos. Entonces, la invitación que les hago es que estemos cada vez más presentes, y cuando estoy más presente es identificar que si yo vengo con una situación compleja, que nos sucede a todos nos suceden situaciones complejas, retos, que el transporte no pasó, que llegué tarde al trabajo, que de pronto iba a salir para mi trabajo, pero preciso, mi niño se enfermó, preciso, mi niño se regó el desayuno en la ropa, preciso, surgieron todas estas situaciones. Y nuestra manera de reaccionar es el grito. Nuestra manera de reaccionar son estas acciones que lo que hacen es hacer sentir menos al otro, que lo que hacen es cortar esa conexión que tenemos con nuestros hijos. ¿Qué sucede? Sí. ¿Que no podemos decir que esto no va a volver a suceder? Claro, puede volver a suceder. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo cada vez soy más consciente de esto, lo que puede generar en mi hijo, y no solo en mi hijo, estas acciones que también están generando en mí esa incomodidad, esa frustración, esa culpa, porque si tuve esta reacción con mi hijo, al rato me estoy diciendo, bueno, pero yo ¿por qué reaccioné así con él? ¿Yo por qué lo traté así? ¿Yo por qué hice eso si no era con él? La situación no era con él. Entonces, cuando ya somos cada vez más conscientes, cuando sucede una situación de estas, yo ya integro otras herramientas. Y no estallo de una u otra manera con mis hijos. Entonces, esa es la invitación que les hago, y es que cada vez seamos más conscientes, que cada vez seamos más reales, que identifiquemos y que es nuestra responsabilidad identificar en nuestro hogar qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo afectan los gritos? En este momento que estamos hablando de los gritos, ¿cómo están afectando los gritos en la crianza de mi hijo en este momento? ¿Cómo están afectando en tu hijo? ¿Qué situación estás viviendo en tu familia? ¿Qué situación estás viviendo con tus hijos? No es lo mismo la situación que está viviendo, por ejemplo, la familia López a la familia Pinzón. No es lo mismo las situaciones que cada familia tiene. Por más que nosotros digamos que algunas pueden ser muy similares, cada familia tiene su propia esencia. Cada familia tiene una forma particular en que puede integrar estas herramientas. Entonces, sí es importante que nosotros seamos cada vez más reales. No generalicemos. Estamos en un medio también donde queremos generalizar todo y queremos sentir que todo nos va a funcionar de la misma manera cuando no es así. Cuando es importante que nosotros reconozcamos qué es lo que verdaderamente está pasando en mi familia, qué es lo que verdaderamente está generando y está afectando a mi hijo. ¿Qué es? ¿De dónde surgen esos gritos que a veces salen con nuestros hijos? ¿De dónde surgen? ¿Y por qué surgen? Que muchas veces identificamos y decimos, claro, yo sé y mi hijo dice que yo grito mucho, que yo soy una mamá que grita mucho. ¿Pero por qué? ¿En qué momentos? ¿En qué situaciones? ¿Hasta en qué momento del día? Y muchas veces, y creo que es también importante saber por qué se da,
también este espacio que estamos haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque en este momento estamos en una transición de año, estamos en una transición también de procesos en la familia, que venimos de unos periodos de vacaciones, ahorita empezamos unos periodos también laborales, algunas personas puede que hayan seguido laborando constantemente, pero igual han venido surgiendo estos procesos. En este momento, en muchos lugares también inicia un proceso escolar. Entonces, cómo todas estas transiciones han generado y van a generar también cambios en nuestra familia y cambios también en la forma en que nosotros estamos creando a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque van a cambiar también hasta muchos hábitos. Vienen nuestros hijos de unos periodos de vacaciones donde quizás los horarios, las rutinas que se manejaban son muy diferentes a los que van a empezar. Que empiezan nuevos horarios, que empieza a madrugar, que empiezan nuestros hijos a tener todos estos cambios. Y en estos cambios es donde se generan diferentes reacciones de nosotros también como padres con nuestros hijos. En estos cambios es donde surgen mayores temas también, no solo los gritos, sino también temas de maltrato. ¿Por qué? Porque no nos hemos preparado para mirar cómo vamos a abordar esta transición, cómo vamos a empezar a abordar este proceso de cambio en nuestros hijos. Entonces aquí la invitación que les hago también es aprovechemos este momento para si nuestros hijos aún no han empezado su periodo escolar y están en ese proceso, en ir paulatinamente compartiendo con nuestros hijos e ir integrando esta rutina que ellos van a vivir. Porque eso que nos va a permitir que nuestros hijos estén preparándose, que nuestros hijos se vayan preparando para lo que va a suceder y en cierto modo previene que yo como padre me altere y genere otras reacciones porque no he prevenido esto que puede suceder. ¿Y por qué te digo que puede suceder? Porque empieza y surge lo que muchas veces también a nosotros nos pasó y es nuestra mamá cuántas veces en la mañana que se levante temprano que tiene que ir a estudiar, que se levante y a veces pues nos levantaban casi que a la fuerza porque no hacíamos, y no es que no hacíamos caso, sino queríamos, ahí sí nos daba más sueño, entonces era complejo para nosotros el levantarnos temprano, en integrarnos en estas nuevas rutinas. Entonces, claro, el grito de la mamá que venga a desayunar, el grito de la mamá que por favor se levante temprano, el grito, y son gritos no, y vuelvo y repito, no es para juzgar, sino que son mecanismos que nosotros utilizamos para que el otro nos haga caso, que no es el adecuado, y a esa es la invitación que les estoy haciendo. ¿Cómo vamos a transformar ese grito? Que ya no voy a integrar ese grito, ahora lo que voy a integrar son otras estrategias. Y yo sé que tú aquí te puedes estar preguntando, ¿y qué otras estrategias podemos estar integrando para minimizar poco a poco estos gritos que generamos en estos espacios con nuestros hijos? ¿Cómo voy a evitar no perder el control y dejar de gritar a mi hijo? Si es algo que yo lo he venido haciendo constantemente y que es algo que a veces surge de una u otra manera, es como instantáneo, como que sale sin tener ese control, o no podemos tener ese control, es importante que nosotros como padres empecemos a integrar estrategias. Y aquí pues la invitación que te hago es ¿qué estrategias podemos integrar? Si yo sé que en la mañana genera estas acciones con mi hijo, ¿por qué? Porque no se alista rápido, porque es muy demorado para desayunar, porque en la mañana no se levanta también temprano. ¿Qué puedo hacer como padre para mitigar eso, para prevenir eso? Uno, si yo sé que mi hijo no se levanta temprano porque no ha dormido lo suficiente, empiezo a establecer con mis hijos unos horarios para que se acueste más temprano, así cuando él se vaya a levantar, se va a levantar más tranquilo.
Dos de las herramientas que podríamos integrar en estos espacios es si mi hijo sé que es un poco demorado para tomar su desayuno, entonces también dispongo de más tiempo o lo levanto un poco más antes para que él tenga el tiempo también prudente para que pueda desayunar sin presión. Y tres, si mi hijo también no se alista rápido, o decimos no, es que no se viste rápido porque no tenía la ropa lista, porque no sabía qué se quería, también enseñar a nuestros hijos al día anterior dejar sus cosas listas. Y tú dirás, ¿esto desde qué edad lo pueden hacer nuestros hijos? Desde los 2 años nuestros hijos ya empiezan a alistar lo que se desean también colocar el día siguiente. Entonces es también responsabilidad de nosotros como padres empezar a integrar en ellos estas herramientas, que las empiecen a integrar. ¿Por qué? Porque ya ellos después generan es un hábito y es ellos ya como automáticamente desarrollan estas estrategias. ¿Y eso en qué nos ayuda a nosotros como padres? A prevenir el estarlos afanando, a prevenir el gritarlos porque no comen rápido, a prevenir el gritarlos porque no se alistaron también a tiempo. Y eso también que nos ayuda a nosotros como padres a estar tranquilos, a estar serenos, a también desde el ejemplo compartirles a nuestros hijos que se pueden hacer las cosas de otra manera. Imagínate que tu hijo, si tú en algún momento, como a mí me sucedía en las mañanas con mi hija, que todo era como que rápido porque se me hizo tarde, no se le hizo tarde a ella, se me hizo tarde a mí, entonces si tú no te alistas rápido, por culpa tuya yo voy a llegar tarde al trabajo. Entonces imagínate esta presión también que estamos generando sobre ellos, ¿culpa de quién? Entonces eso es lo que también tenemos que revisar. Y cuando nosotros empezamos a generar estas estrategias, pues nos vamos a sentir tranquilos porque no estamos generando una presión en nuestros hijos que no les corresponde y nosotros vamos a estar más serenos y más tranquilos de cómo también los estamos educando. ¿Por qué? Porque ellos están adquiriendo también sus responsabilidades. Entonces, y esas responsabilidades nos corresponde a nosotros como padres sembrarlas desde temprana edad. Desde temprana edad. A veces decimos, no, después le enseño a que haga eso. No, ¿por qué no se lo enseñamos que él lo haga desde temprana edad también a su manera? Y vamos respetando su manera y cada vez cómo lo va a poder hacer mejor. Entonces, cuéntenme por acá cómo vamos, si tienen alguna pregunta también para que por favor me la coloquen allí. Me gustaría saber si este tema es de interés para ustedes, si este tema también ha conectado con ustedes. Nuestra intención y mi intención es cada vez también poner allí semillas que sean muy prácticas, para que cada uno las integremos en el hogar, para que cada uno pongamos esto en práctica con nuestros hijos. Estos ejemplos sencillos que les he brindado, como también cómo nosotros mantener el control, y muchas veces decimos, pues sí, ya está como muy dicho, cuente hasta 10 para que no se estrese. Y no está mal esto que muchas veces nos dicen, y es claro, cuando yo respiro, tomo control antes de generar una acción, eso me permite a mí tomar decisiones certeras, tomar decisiones con claridad, no generar en nuestros hijos acciones que no corresponden. Entonces, esos 10 minuticos que siempre nos dicen, respire y tomes esos 10 minuticos, esos 5 minuticos antes de, es importante que lo tengamos presente y lo integremos. Eso es importante, la respiración, el poder también, cuando sabemos en qué momento también nosotros nos alteramos, que nosotros ya sabemos, si nosotros sabemos que nuestro hijo hace algo, inmediatamente yo voy a reaccionar de esa manera, nuestro hijo también ya sabe cómo tú vas a reaccionar. Entonces es importante que nosotros cambiemos también la dinámica. ¿Por qué? Porque si mi hijo ya sabe cómo voy a reaccionar, pero si yo reacciono de una manera diferente, de una manera tranquila, eso va a conectar más con mi hijo, porque mi hijo también va a decir,
aquí qué pasó, mi mamá, ¿qué pasó con mi mamá? Mi mamá, ¿por qué no respondió de esa manera si siempre él va a ser así? Entonces, esos son también los ejemplos que nosotros podemos integrar con nuestros hijos. Todo va desde el ejemplo, desde cómo nosotros estamos generando estas estrategias con ellos. Cómo mi hijo ve que antes de alterarme me controlo, y eso él lo va a integrar y lo va a tomar también para lo que él hace, para lo que él desarrolla, para su vida, lo va a integrar. Y lo va a integrar, ¿por qué? Porque también cuando él tenga una situación, él ya sabe y va a tomar una pausa antes de reaccionar. Y no tenemos que decirle, mira, tienes que hacer, no, él ya también con el ejemplo que nosotros le estamos brindando, él toma todo esto y lo va integrando. Que mi hijo, ¿por qué grita? Porque nos está escuchando gritar. Que mi hijo, ¿por qué en ocasiones me irrespeta, me golpea? Y te lo comento porque he acompañado a muchos padres y digamos que es triste escuchar palabras de los padres cuando decimos mi hijo de 2, 3 años me pega. Entonces es una alerta también. ¿Por qué? Porque allí nuestro hijo nos está brindando una señal y es una señal que tenemos que empezar a reparar. ¿Qué estoy haciendo yo con mis hijos también para que ellos respondan de esa manera? ¿O qué están viendo mis hijos en mi hogar para que estén tomando las mismas herramientas? Y en uno de estos casos, te comentaba, pues se veía estos casos también de violencia intrafamiliar. El papá golpeaba pues a la mamá, el niño todo el tiempo también veía esta situación. Entonces, ¿qué sucedía? Pues el niño hacía lo mismo, porque estaba viendo que su padre lo hacía de una manera también como natural en el hogar. Entonces, es importante que nosotros también veamos de dónde surge todo esto, porque a veces como padres decimos, ay, no, y lo vemos hasta chistoso. Entonces, ¿cómo también nosotros como padres tomamos eso y decimos, bueno, esto desde dónde está surgiendo, de dónde está saliendo, de dónde nace? ¿Y cómo empiezo yo a tomar herramientas en el asunto? Y herramientas no es, yo inmediatamente entonces también golpeo a mi hijo, no. ¿Cómo empiezo también a mirar y a transformar eso que él está observando? Voy a leer aquí un comentario de Gracia, gracias por estar también aquí. Muchas gracias por estos temas tan importantes. Ahora los aplico con mis nietos, mis hijos ya crecieron con una mamá gritona y no tenía estas herramientas de crianza. Mira, Graciela, lo más importante es cuando nosotros identificamos que eso lo podemos cambiar. Yo también era, y pues mi hija, creo que más ejemplo, y uno dice, los ejemplos y los testimonios los dicen también nuestros hijos, y es, nuestros hijos también, no mamá, tú eras muy gritona, tú vivías de mal genio, tú siempre estabas estresada, y eso me pasó a mí muchas veces con mi hija, y yo decía, pues en cierto momento tomé todas estas herramientas de la manera equivocada, y las integré de la manera equivocada. Pero nunca es tarde para repararlas, nunca es tarde para repararlas, por más que nuestros hijos ya estén grandes. Mi hija también ya es mayor, pero siempre sigo integrando estrategias porque allí también nosotros transformamos para que en la generación que ellos vienen, que son así como tú me estás mencionando, con nuestros nietos, sean diferentes. Que las herramientas que estemos integrando en este momento, así nos hayamos también en el momento que las utilizamos con nuestros hijos, no las hayamos integrado de la manera que corresponde, pero la reparamos y la transformamos. Y ahí es donde ven nuestros hijos en el ejemplo que todo esto lo podemos cambiar, que no hay situación que nosotros podamos permitir y quedarnos con ella para siempre, que depende de las decisiones que nosotros tomemos también para cambiarlas. Y mira el ejemplo que tú aquí nos estás dando también, y es cómo lo estamos cambiando y cómo lo empezamos también a cambiar con nuestros hijos, con nuestros nietos, y quizás con otros niños. ¿Por qué?
Porque estas estrategias y estas herramientas generan eco. Y si yo empiezo a integrar una herramienta y mi niño al que se la estoy enseñando y la estoy compartiendo desde el ejemplo, va con otro niño o va a otro lado, a otro hogar, y de una u otra manera allí se evidencian estas herramientas, también las toman. Y por eso esto se replica y se replica y se replica y crece, pero crece con esa satisfacción de que estamos forjando buenas bases en nuestros hijos. Es así como también cuando hay cosas que no nos parece, también crecen y crecen y crecen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deseamos? Que crezca allí en estos espacios con nuestros hijos. Y es crecer desde el ejemplo y transformar desde el ejemplo. Muchas veces generalizamos y criticamos o juzgamos lo que sucede afuera. No, es que todos los niños están viviendo esta situación, todos los niños, o algunos refranes o algunos dichos que surgen, todas las generaciones cada vez son peor y estamos generalizando y estamos diciendo como que todo está mal. Y la mayor herramienta que nosotros podemos integrar es empezar a transformar desde nuestra casa. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Transformar desde nuestro hogar. Si yo como padre me encargo de transformar desde mi casa, desde mi espacio, y de ahí para allá empezar, y eso se va viendo y se va sembrando, pues imagínense el eco y todo lo que podemos hacer. Entonces, esa es la invitación que también les hago, y es nuestra responsabilidad empezar a transformar desde nuestro hogar, desde nuestro hogar. Si nosotros hacemos todo esto en nuestro hogar, ya lo demás viene por añadidura. Ya lo demás llega por añadidura. Entonces, lo importante, empecemos a transformar desde nuestro hogar. Entonces, de verdad que gracias por permitirse también estar en estos espacios. Gracias también por estos comentarios, porque para mí la verdad es muy enriquecedor poder compartir y poder sembrar también allí estas herramientas que así también como las he integrado con mi hija, las he estado compartiendo y también he seguido transformando cosas. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, pero nuestra intención es siempre seguir transformando aquellas cosas que vemos que todavía necesitamos transformar. Y ya por último, quiero también compartirles que los gritos, así como generan en nuestros hijos afectaciones, también generan afectaciones en nosotros como padres. Entonces, es nuestra responsabilidad identificar esas pequeñas herramientas. Si nosotros empezamos a dar pasos con certeza, con estas herramientas, así como les he dicho, y es empezar a prevenir y a identificar por qué surge ese grito o por qué surgen esos gritos para centrar la atención de mi hijo. Y aquí también, pues quiero compartirles, y es, en este momento nosotros estamos también como padres muy saturados de información. Hay información por todo lado, hay mucha información. Y es importante que nosotros también identifiquemos qué tomamos, qué integramos en nuestro hogar y qué no. Es también responsabilidad de nosotros, las personas que compartimos en estos espacios, tener la seguridad, la certeza de lo que estamos compartiendo. Cuando nosotros compartimos estas herramientas y las compartimos también con esa certeza y ese amor, porque lo que deseamos es que cada vez seamos más conscientes de las acciones que tenemos, no solo con nuestros hijos, sino con nosotros mismos. Esto va a generar también en cada uno de nosotros que seamos cada vez mejores seres humanos. Esa es la intención. Por eso es importante tener mucho cuidado de toda la información que recibimos y de qué manera la estamos integrando. De toda la información que también están recibiendo nuestros hijos y de qué manera nosotros los estamos acompañando. Nuestros hijos
están recibiendo a diario muchísima información por diferentes medios. Y es responsabilidad de nosotros como padres también estar presentes, atentos, acompañarlos y guiarlos. Y enseñarles a discernir qué es lo que debemos tomar y qué no. Pero nuestros hijos están en ese proceso de aprendizaje. ¿Y quién es el guía de nuestros hijos? Somos nosotros. Entonces, por eso es importante que nosotros cada vez estemos más y más y más conscientes de todo lo que está llegando a nuestros hijos y todo lo que está llegando a nosotros. Entonces, quería compartirles en este espacio estas herramientas, estas experiencias, invitarlos a que seamos cada vez más reales, y que seamos también cada vez más conscientes y que como padres empecemos a tomar acción frente a las situaciones que a veces vemos, escuchamos, oímos y sentimos que están sucediendo en nuestro hogar, pero nos da miedo abordarlas. ¿Por qué? Porque de pronto no tenemos las herramientas o porque pensamos que como nuestros hijos están pequeños, mejor esperamos y después. Entonces, el momento es ahora, el momento es ahora de empezar a accionar frente a esa crianza de nuestros hijos, para que sea una crianza consciente, una crianza con amor, una crianza también desde toda la coherencia. Entonces, gracias por estar en estos espacios y mi invitación ya para cerrar es invitarlos a nuestro taller, un taller por un precio accesible que es de $7, es nuestro taller Cómo criar y educar sin gritos, frustraciones y amenazas. Allí te estaré compartiendo también diferentes herramientas que puedes integrar en tu hogar. Y lo que siempre les he compartido y les he manifestado en estos espacios, vayamos a la realidad que estamos viviendo en cada uno de nuestros hogares. Queremos a veces parecernos a todo lo que está afuera y desconocemos lo que está en nuestra casa. Entonces, vamos a nuestro hogar, miremos nuestra realidad y veamos de qué manera integramos esas estrategias que conecten con lo que estamos viviendo en nuestro hogar. Mil bendiciones para cada una de las personas que nos acompañaron en este espacio. Gracias, Isabel, Fátima, Sandra y todas las personas que estuvieron aquí. Gracias por permitirse también este espacio. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo espacio. Vamos a seguir teniendo espacios generalmente a esta hora para que nos podamos también conectar, para que podamos también participar y para que ya también hayamos alistado y dejado a nuestros hijos también en su hora de dormir para que nos podamos también conectar y estar presentes en estos espacios. Feliz y feliz noche para todos y nos vemos en un próximo momento. Gracias, gracias, gracias.